Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigido por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, para los alumnos que están en el sexto grado. En este cuarto bimestre entramos al tema número 7, que concierne a una visión del Perú y sus posibilidades geopolíticas. En primer lugar, siempre vamos al criterio o al concepto de definición. Acerca de la geopolítica, actualmente se acepta como una herramienta para evaluar la influencia que ejerce el ámbito geográfico en la vida de las naciones y resulta útil diseñar políticas eficientes que estén con armonía con la realidad del entorno para sacarle el mayor provecho posible a esa ubicación geográfica y a esos recursos naturales que tiene cada país. En el caso del Perú, sin tener muchos conocimientos, de una forma empírica se puede decir así, desde el Tahuantinsuyo, los incas ya tuvieron una visión estratégica, por eso formaron al Cusco como el ombligo del mundo, trataron a partir de ahí, dividieron los cuatro suyos y estabilizaron todo un sistema tanto agrario, en este caso, como también militar, estratégico, colocándose en lugares muy propicios para la defensa de su soberanía y de su ámbito. En el proceso virreinal, ustedes se dieron cuenta que por la posición que tiene Lima, como uno de los puertos principales en el Océano Pacífico, entonces fue la base de todos los sistemas virreinales y los sistemas que tuvo España acá. El Perú fue la metrópoli, el punto fundamental de donde partían todas las instancias. En la época de la República han habido presidentes que marcaron ya desde Ramón Castilla, por ejemplo, ya entró en el campo de la geopolítica, entrando a una integración integral. Eso que es una integración así continental que quería Ramón Castilla. Aparte de ello, hemos tenido en el Perú muchos personajes que se han eh, hecho conocidos por su posición geopolítica, como por ejemplo Víctor Andrés Belaúnde, el mismo José Carlos Mariatti, Jorge Basadre, Valcárcel, inclusive en los últimos años la aparición del Instituto Peruano de Estudios Geopolíticos y Estratégicos, que fue dirigido por Edgar Mercado Jarrín. Entonces, eh, ya hemos tenido inicios y hay proyectos geopolíticos que hay que saberlos utilizar. La ubicación geográfica nos ayuda mucho. Por ejemplo, ¿qué país no quisiera, jóvenes, tener ese litoral que tenemos nosotros? En la cuenca del Pacífico, por ejemplo, nuestro litoral nos permite, hay pequeños golfos, estuarios, bahías, zonas favorables para la construcción de zonas portuarias. Está nuestro litoral muy 3.080 kilómetros que tenemos que hay que saberlo aprovechar y que el Callao de Paita, por ejemplo, se hace vinculación por el Océano Pacífico con los países asiáticos, con los países de Norteamérica, con los países de la Oceanía, hacia el sur, como usted puede ver en la gráfica, ¿no? Aprovechando nuestro mar, o sea, la parte de la cuenca del Pacífico. Pero también tenemos la cuenca del Amazonas. ¿Y por qué digo que la cuenca del Amazonas? Porque nosotros del Perú, saliendo por el río Amazonas, siguiendo la ruta del Amazonas, podemos llegar, atravesando todo Brasil, llegamos al Océano Atlántico. Miren, por el Amazonas se puede llegar al Océano Atlántico y de ahí también se puede comercializar con los países de Europa, con los países de África y de Norteamérica. ¿Se dan cuenta? Todo eso por la posición geográfica que tenemos. Si hablamos en este caso de la Amazonía, hay que tratar de hacer programas de poder aprovechar esas rutas en este caso. Inclusive, miren ustedes, estamos
el punto más al norte del Perú, el punto más al norte de Huepi, por ejemplo, es la línea, por ahí pasa de forma tangencial la línea ecuatorial. ¿Y eso qué cosa nos permite? Nos permite que sobre nuestros espacios, campo satelital, puede tanto tener para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Esa es la ventaja que tiene, por ejemplo, por la misma posición, nuestros satélites, ¿no? Pueden hacer una comunicación rápidamente tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, porque nos pertenece eso. Con respecto a Huepi, ¿no? Que está al norte, en todo el río Putumayo, al norte de Loreto. Entonces, eh, así como ellos jóvenes, hay puntos estratégicos que sabemos que tenemos que aprovecharlos, eh, y por eso nos dicen, por ejemplo, nosotros nos dicen que somos un país marítimo, porque tenemos ese acceso directo por el mar, que podemos hacer todo lo que es el comercio por el mar, el Océano Pacífico. Nos dicen que somos un país andino, porque a través de la cordillera de los Andes estamos unidos a otros países, como el caso de Chile, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, por medio de los Andes. Por eso existe andina, la línea, se puede decir, la marginal. Una parte de la marginal se está construyendo la carretera central, pero en forma, se puede decir, de compenetración. Entonces, eso para favorecer nosotros el sector andino. Somos un país amazónico, se nos dice, porque contamos con bosques naturales y una biodiversidad que también compartimos con países vecinos, como el caso de Brasil. Entonces, aprovechamos también el río Amazonas para el traslado. Por eso nos dicen que somos un país bioceánico. ¿Por qué bioceánico? Porque la proyección internacional que tenemos del río Amazonas nos comunica con el Océano Atlántico y con otros continentes. O sea, con bioceánico, o sea, por medio del Amazonas, tanto trabajamos con el Océano Pacífico como con el Océano Atlántico, podemos comercializar ahí. Lógicamente que habría que hacer más inversión, carreteras, mayores facilidades para llegar rápido de la costa al Amazonas, aunque ya hay muchos proyectos, ¿de acuerdo? Pero entonces queda en conclusión que el Perú es un país así marítimo, andino, amazónico, bioceánico, y por la proyección que tenemos con el río Amazonas, y que tenemos una presencia también en la Antártida, que es un derecho que tiene el Perú. Como le decía, de acuerdo a este criterio, nosotros podemos aprovechar mucho. Eh, ya usted ven aquí en el planiferio, miren la ubicación estratégica del Perú, cómo podemos comercializar. También hay muchos proyectos que se presentan, por ejemplo, proyectos ferroviarios que nos están dando acá para poder hacer, eh, por ejemplo, el proyecto peruano, entre Perú y Brasil. Hay dos, o pasando por Bolivia o no pasando por Bolivia, ¿no? En este caso hay dos proyectos, uno que sale de Hilo, por ejemplo, hacia Santos en Brasil, la línea roja que ustedes ven acá, que ahí se agarraría Perú, en este caso en parte de Bolivia, y se integra hasta Brasil, en Santos. O el de Matarani, salimos de Matarani, trato de Moquegua, y ir hacia pasar, en este caso Arequipa, Cusco, por hecha la carretera ahí, ¿no? Hasta Portobelo, a ciudades, y de ahí pasar, en este caso, hasta Santos. Son proyectos que se han planteado. Hay proyectos Perú-Brasil y el otro Perú-Bolivia-Brasil. Por ejemplo, hay el campo ferroviario, hay proyectos de inversión que quiere hacer Australia, por ejemplo, que quiere hacer China. China plantea hacer su comercio. China sabe que invirtiendo de China, miren ustedes acá, de China puede llegar al Perú, que sería el puerto de Bayóvar en Piura, y hacer todo un camino que atraviese el Perú, que llega hasta Sao Paulo, Brasil. Ese proyecto que tiene en este caso, eh, China, uno de los proyectos ferroviarios, a construir un ferrocarril así, que inclusive ellos dicen que en 5 años podrían hacerlo, ¿no? El ferrocarril
sería de Piura, que va a Amazonas, porque hay una carretera ahí, a Amazonas, llega a Chachapoyas, llega a Tarapoto, San Martín, pasa a Tingo María, de Tingo María a Pucallpa y de ahí se va a Brasil. Esta ruta es porque ya hay carreteras y lo que se pasa es que al costado de la carretera se hace, pues en este caso, la línea ferroviaria. Entonces, jóvenes, ahí hay una serie, como les repito, de proyectos en la cual uno eh, puede intervenir, puede ver la facilidad que se tiene y depende pues de los gobiernos, ¿no? Para que puedan proyectarse. Si se trabaja en función a lo que para el país, ¿no? Entonces estaría bien. El error es cuando a veces predominan los intereses personales, partidarios o políticos y dejan de lado, ¿no?, lo que es el país como nación. Bien, jóvenes, más bien gracias por su atención. Les estoy enviando algunos materiales, esto para el archivo, que ustedes puedan sacar un resumen y pasarlo a su cuaderno. Gracias, jóvenes, hasta la próxima.